Bueno, hermanos, seguimos con la segunda parte del capítulo 13, ¿sí? Escoja comunión. Estamos con Filipenses, capítulo 2, habíamos quedado, ¿sí? Puedes empezar, niña. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Interesante, ¿no? No dice que no hay comunión, hay comunión. Pero él quiere que crezcamos en la comunión. Le está instando a que crezcan en esa comunión porque quiere llevarlos a una comunión tal que los lleva a ser unánimes. A ser uno. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Wow. Crecer, la comunión es para crecer en esto, justamente. Sigue un poquito más. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. La contienda y la vanagloria, más que tener comunión, la evita. La contienda y la vanagloria divide, no une. Dios quiere que seamos humildes, considerando a los demás como superiores a uno mismo. No somos nada, hermano. Somos todos siervos con minúsculas. Yo siempre lo digo. Somos siervos con minúsculas. Sigue un poquito más. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien. Acá rompemos con el egoísmo. Pero no sabemos cómo. Porque nacimos egoístas. Vamos a ver un poquito más adelante que nacimos egoístas, somos egoístas por naturaleza. Para nosotros es imposible. Acá dice nada, que dice que cada uno no mide solamente por lo de uno, sino también por el de los otros. Romper con el egoísmo. Sí, un poquito más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Están viendo, no? Sí. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sí. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá vemos varias cosas. Primero, ¿a qué nos aferramos? ¿A nuestros derechos? ¿A nuestros planes? ¿Nuestros objetivos personales que impiden hacer los objetivos de Dios? ¿A qué nos aferramos tanto? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo pueda tener comunión? Ojo que la comunión con Dios nos tiene que llevar a tener comunión unos con otros. Haya pues en vosotros este sentir que vos también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Esto resume todo. Lo estamos viendo en la palabra. Haya pues. Si queremos tener comunión y crecer en esta comunión y que nos lleve a la unidad, verdadera unidad, ese vínculo perfecto, tal vez no lo vamos a alcanzar acá en la tierra, pero tenemos que apuntar. No podemos hacer otra cosa. Si nosotros andamos con chismes, con murmuraciones, con cosas, si en nuestras casas hacemos, pues hermano, eso nos lleva a la unidad. ¿Sí? Y tenemos que ser uno para alabar al Señor, uno para glorificarle.
Uno para... No podemos vivir colgados en la... Busquemos al Señor y seamos unánimes para alabar, para glorificar su nombre, para servirle, que cada uno ocupe su lugar. Bueno, yo quería... Nos hicimos la pregunta nosotros, ¿qué surge de la comunión? ¿No? Y vamos a volver al versículo 21 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde el Señor dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el punto de partida de todo esto es cómo se construye esta comunión. Es cuando el Señor dice uno en nosotros. Ya dijimos que esto no es propio de la condición humana, que no es espontáneo de nuestra naturaleza, sino que es algo sobrenatural. Y cuando dice nosotros, la pregunta es, ¿a quién se refiere? ¿No? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, la que está haciendo posible esta comunión. Porque lo que fluye entre nosotros, cuando estamos unidos más allá de los espacios físicos, es la tercera persona de la Trinidad. Y eso hace que estemos unidos en la Trinidad, en Dios, en Cristo. Y la otra cosa que vemos en este versículo es que surge. Él dice, no, para que el mundo crea que tú me enviaste. A veces nosotros nos esforzamos para predicar el Evangelio, repartimos trataditos, pero hay una primer condición para que el mundo crea, y es que seamos uno. Pero esa unidad no depende de gustos ni de puntos de vista, sino de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu va a hacer que el mundo crea. Eso lo vimos en el versículo de la iglesia primitiva, ¿no? Donde todos estaban unánimes, oraban, etc. Y día a día iban siendo añadidos los que habrían de ser salvos. Y esto no es una cosa menor. Por eso lo enfatizamos, porque a veces hacemos un esfuerzo humano por tener resultados y el Señor nos está dando en su palabra cuál es la pauta esencial. La otra cosa que puede surgir cuando hay una comunión genuina en la iglesia es la restauración. Muchos de nosotros, por no decir el 99,9%, venimos con situaciones complicadas de nuestra vida, ¿sí? Lastimaduras, heridas, situaciones difíciles. Y cuando estamos juntos se produce este fluir, este encuentro con el otro, que es un encuentro que supera las expectativas que puede tener el ser humano. Tiene que ver con un caudal de vida que fluye, y cuando nosotros tenemos ese encuentro, se produce una restauración recíproca, porque es parte del plan de Dios que en la unidad seamos restaurados para que podamos ser testigos del Evangelio. La otra cosa que surge, y que tampoco es espontánea del ser humano, es la capacidad de perdonar. Pero en esto no voy a ahondar porque lo vamos a ver después, ¿no? Pero tengámoslo en cuenta, depende mucho de la comunión, porque hay cosas que no son tan fáciles de perdonar. Me interesa también enfatizar la fortaleza espiritual. A veces hay coritos que cantamos, saltamos, vamos todos a la guerra, y no sabemos lo que decimos. Realmente la unidad, la comunión, es una fuente de fortaleza espiritual dentro y fuera de la iglesia. Hay un versículo que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Pero qué iglesia? La iglesia que está en comunión. Porque si la iglesia está dividida,
Dios no puede respaldar ningún proyecto, no puede bendecir lo que va contra su naturaleza y contra sus objetivos. Hay otra cosa que nosotros a veces no consideramos, y es cuando enviamos a un misionero, a un evangelista, a alguien a predicar, que esto no es una acción individual. O sea, el llanero solitario para Dios no existe. Cuando alguien va al campo misionero o va a predicar o va a visitar, siempre debe ser enviado por la iglesia. ¿Por qué? Porque además de un orden de sujeción y de orden interno en la iglesia, está la necesidad de esta fortaleza espiritual que ese hermano, hermana o hermanos necesitan. El cuerpo de Cristo es la apoyatura que ayuda a sostener a este hermano o a esta hermana, que aparentemente está solo, pero no está solo, porque está el Señor con él, pero también está el cuerpo. Cuando el cuerpo de Cristo se desvirtúa, se cae toda esta expectativa. Se puede lograr algo, pero no lo que el Señor quería. Porque lo que el Señor quiere siempre es superior a lo que nosotros pensamos. Y finalmente, en este punto, hay otro aspecto que es que favorece la perseverancia. Bueno, la palabra perseverar es una palabra que hace referencia a permanecer, a pesar de seguir, seguir, seguir. Y si no existe la comunión, si no existe este encuentro que va más allá de las emociones, ¿cómo nos sostenemos en el camino, hermano? ¿Cómo hacemos para permanecer, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De oscuridad, de, bueno, lo que ya sabemos que sucede, de pandemia, pero una pandemia no puede frenar al Espíritu Santo. Una pandemia no puede frenar a los propósitos del Señor. Nosotros tenemos que entender que a través de esa comunión vamos a tener la fortaleza para perseverar y ayudarnos en forma recíproca. Y bueno, seguimos en el próximo.